Seguimos aquí en A Diario. Muchísimas gracias por estarse reportando con nosotros. Saludos para Roger Gasca que nos está viendo. Dice saludos Luis, muchísimas gracias. Que nos está escribiendo esta mañana Roger Gasca. Y hoy tenemos aquí en el estudio, como cada martes, al máster en Derecho Notarial y Registrar. Irving Santiago, ¿cómo estás? Registral. Ya estoy poniendo una E Es de martes, más. amigo. Sí, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Muy bien, aquí Contento como estamos. siempre aquí en este espacio. Bienvenido a una emisión más. Hoy, ¿qué tema nos tienes preparados? Pues acuérdate que seguimos fomentando la cultura del testamento. Septiembre, por disposición oficial, es el mes del testamento y pues bueno, tenemos este espacio, esta emisión para seguir fomentando la cultura del testamento. Recuerde que es importante que usted herede soluciones, no herede problemas. Así es que en ese sentido, el día de hoy vamos a responder una pregunta que nos han hecho muy seguido respecto del testamento. Y para ponernos en contexto, pues hay que recordar que el testamento no es otra cosa que una disposición libre, personalísima, irrevocable que yo voy a hacer respecto de mi patrimonio, lo que incluye mis derechos y obligaciones, para cuando ya no esté en este plano físico. Es un acto muy responsable, pues el mejor momento para otorgar tu testamento no es cuando ya estemos moribundos, ¿verdad? O cuando estemos ya en las últimas etapas de nuestra vida, sino específicamente cuando estamos en pleno uso de nuestras facultades. Así es que vale la pena que un día de estos usted se siente, platique con sus familiares y también platique con usted mismo, haga una introspección respecto de qué es lo que quiere que sucede o qué suceda más bien cuando usted ya no esté en este plano físico. ¿Qué destino tendrán sus bienes? ¿Quién le gustaría que le sustituyeran sus derechos y obligaciones? Y en ese sentido, acudir al notario de su preferencia para otorgar el testamento. Pero ¿qué sucede si usted actualmente es titular de un crédito hipotecario? Es decir, tiene un crédito con el Infonavit, con el Foviste, con el ISFAN o incluso con un banco en nuestro país, y entonces usted se pregunta si es posible heredar un inmueble que está hipotecado, es decir, que tiene una deuda con una de estas instituciones. La respuesta es sí. Recordemos que el testamento no es una escritura de propiedad, es decir, no es un título de propiedad, sino va a ser una libre disposición para cuando yo ya no esté en este plano físico. Por otro lado, una escritura de compra-venta y apertura de crédito, que fue lo que usted firmó cuando le otorgaron el crédito hipotecario, ese sí es un título de propiedad. Es decir, aunque el inmueble está hipotecado por el acreedor, por el banco, por el Foviste, por el ISFAN, yo soy propietario del bien inmueble, aunque no lo haya terminado de pagar, desde luego. Sin embargo, eso me hace titular del derecho de propiedad de este bien. Así es que en ese sentido, entonces, yo puedo disponer a futuro en un testamento respecto de cuál quiero que sea el destino de este bien inmueble cuando yo ya no esté en este plano físico. Así es que la respuesta sería sí, sí puedo disponer. ¿Y qué pasaría si llegado el momento, es decir, llegado el momento en el que fallezcamos, en el que trascendamos de este plano, qué va a suceder con mis herederos, qué va a suceder con la deuda, qué va a suceder con la hipoteca y qué sucederá con el inmueble? Bueno, es muy sencillo. Recordemos que todos los créditos hipotecarios, bancarios, Foviste, Infonavit, están contratados a su vez por una aseguradora, es decir, han celebrado convenios de colaboración en donde el crédito bancario o hipotecario siempre va a estar respaldado por una aseguradora. De tal forma que mis herederos tendrán una obligación de notificar a la aseguradora para que entonces ésta a su vez pague la hipoteca o la deuda que yo tenía al momento de fallecer. Es importante que lo sepamos porque creemos que nuestros herederos se van a quedar con la deuda. Y es que en un sentido, dentro del contexto del derecho civil, es cierto, las deudas se heredan, es decir, las deudas se transmiten. Específicamente con los créditos hipotecarios, lo que va a suceder es que la obligación de continuar pagando respecto de los herederos se va a reducir a que acudan con la aseguradora para que éste a su vez pague a través del seguro de defunción al acreedor la deuda que yo llegara a tener post-mortem. Así es que esta obligación sí le va a quedar a los herederos, pero en este sentido no tendrá que desembolsar de sus recursos para poder continuar pagando el crédito hipotecario. Por otro lado, ellos con el testamento tendrán que acudir ante el notario para continuar el proceso de sucesión testamentaria y llevar a cabo este proceso para que eventualmente ellos sean los herederos, sean reconocidos como tal y se adjudiquen el bien inmueble a través de un instrumento público de adjudicación donde se hará constar que ellos serán los nuevos propietarios en los términos y condiciones que yo establecí en el testamento.
Recordemos en ese sentido que la voluntad respecto de este bien inmueble va a estar plasmada en mi testamento. Por eso es importante que usted acuda con los profesionales, con un notario experto que lo acompañará con asesoría, con preguntas, con intercambio de ideas para que usted pueda otorgar un testamento de manera libre, de manera voluntaria, de manera personal, como lo dice la ley. Ahora bien, la invitación le seguimos haciendo para este mes y que además también el mes de octubre sea considerado el mes del testamento y este tendrá un costo completamente accesible. Les recuerdo que los precios para este mes por disposición oficial y gubernamental, gracias a la Secretaría de Gobierno y desde luego al gobierno estatal encabezado por la ingeniero Rocío Nale, en ese sentido los costos son accesibles, 1,500 pesos de honorarios y si usted es una persona, un adulto mayor o de edad avanzada o colaborador de las Fuerzas Armadas, el costo del testamento es de 1,200 pesos. 1,500 pesos público en general, 1,200 pesos para nuestros colaboradores de las Fuerzas Armadas y nuestra población de edad avanzada y usted acuda a la notaría de cualquier lugar aquí en el estado para que entonces este es el costo que le van a dar, adicionando 200 pesos que son los derechos que se pagan en el estado para poder hacer un aviso y entonces su testamento quede registrado como tal o quede avisado, por así decirlo, en el Archivo General de Disposiciones Testamentarias. Recuerde, herede con responsabilidad. Muy bien, nos hacen dos preguntas. Una ya la contestaste. Dice, ¿cuál es el costo actual de esa promoción? Y si tiene caducidad un testamento. El testamento no tiene caducidad en el sentido de que es un documento, un acto que se ve plasmado en un documento y es libre, es revocable. ¿Qué quiere decir eso? Que si el día yo hoy otorgo un testamento, pero el día de mañana yo decido, ¿sabes qué? Ya no quiero que ese testamento sea porque cambié de idea, entonces puedo acudir con la notaría, con el notario y cambiar el testamento, hacer uno nuevo. Muy bien, también otra pregunta es, ¿a qué edad o en qué momento de la vida se recomienda hacerlo? El momento idóneo definitivamente es cuando yo estoy en mis facultades, cuando yo estoy consciente de lo que quiero y aunque la ley establece que la edad mínima son los 16 años para poder otorgar testamento, yo considero que en el momento en el que tengo un patrimonio extenso, pues es el mejor momento para otorgar mi testamento, siempre y cuando yo tenga desde luego mis facultades, esté bien claro de qué es lo que quiero y sobre todo, pues entender que el testamento es este acto en donde se da una historia mía y entonces de mi presente y entonces hacia dónde voy nombrando mis herederos. ¿Qué documentos necesita una persona para hacer un testamento? Básicamente es acudir a la notaría de su confianza, acudir con su credencial del lector, seguramente le harán preguntas integrales, es decir, su historia y cuál es su disposición, es decir, qué herederos quiere que se nombre, qué albacea quiere que sea la que se encargue de su sucesión y cuál va a ser el destino de sus bienes inmuebles. Y aquí es importante que hagamos la siguiente acotación. El testamento también puede ser un documento en el que nos sirva para reconocer hijos. Es decir, si por ahí tenemos algún hijo que no ha sido reconocido, el testamento es el documento, de acuerdo a lo que dice la ley, para reconocer hijos. Y también si tenemos alguna obligación de dar alimentos o de dar vestido, calzado a alguna persona, ya sea menor de edad o aquella que no tiene con las capacidades suficientes, pues entonces el testamento también es el documento donde vamos a nombrar precisamente quién nos va a sustituir en esta obligación. Otra pregunta también, ¿puede una persona con una enfermedad mental hacer un testamento? Es una pregunta que incluso me gustaría analizar en otra cápsula, porque si bien es cierto, la ley establece actualmente que las personas con capacidades diferentes, que además ya tienen un nuevo nombre, también tienen derechos y en consecuencia también tienen obligaciones. La ley establece específicamente que puede haber momentos de lucidez en este tipo de población y es en ese momento de lucidez en donde podrían otorgar el testamento ante el notario o incluso ante el juez. Sí es importante que para el caso que nos plantean nos den un poquito más de información y con gusto responderíamos esa respuesta. Daríamos esa respuesta. Muy bien. Una última pregunta. ¿Qué pasa cuando hay varios testamentos? Bueno, la ley establece que el testamento bueno, por así decirlo, será el último que hayamos otorgado al momento de fallecer. Es decir, si hoy yo otorgo un testamento, pero sucede que el día de mañana otorgo otro y fallezco al tercer día, el testamento válido será el más cercano al momento de mi fallecimiento. Entonces, en este caso que planteamos, sería el que otorgaría el día de mañana.
¿Algo más que es agregar, Irving? Recordarles la cultura del testamento, recordarles que la herencia, más allá de que sea un tema tabú, es importante que lo reconozcamos como un acto de responsabilidad, como un acto de anticipación, y entonces otorgar su testamento en el mes de septiembre y de octubre, que es desde luego una jornada bastante importante y bastante accesible para toda la población. Excelente. ¿Cómo te podemos contactar, Irving? Claro, en Facebook está nuestra fanpage como Irving Santiago Pérez y en Instagram me encuentro como _Irving Jair Santiago. Soy al pendiente de sus dudas, comentarios y sugerencias porque recuerden que este espacio es para ustedes. Muy bien, te vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, amigo. Muy bien, antes de despedirnos, mandamos saludos a Jordan Martínez que nos está viendo. Dice excelente día a todos en el estudio. Saludos a Jordan Martínez. Con esto nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente día. Buenos días.